Saludamos a nuestros amables televidentes y en especial saludamos a Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de Tunja, al padre Justiniano Barón, director del canal, a Giselle, la periodista encargada de la programación, y a nuestro equipo de queridos técnicos que hacen posible llegar hasta ustedes. Saludamos también a nuestros participantes en la tarde de hoy, el padre Marco Antonio Gil, el académico Javier Hernández Salazar y el académico Jerónimo Gil Otálora. ¿Quién les habla? Lucila Abella de Santisteban. Nos complace nuevamente estar con ustedes. El padre Marco Antonio Gil es del hermoso pueblo de Samacá. Se graduó, se hizo presbítero en el Seminario Mayor de Tunja y actualmente dirige exitosamente la Pastoral Social de Tunja. El académico Javier Hernández Salazar es periodista, comunicador social y próximamente tendremos la sorpresa de tenerlo como doctor en historia, por lo cual le deseamos desde ya muchos éxitos. Nuestro conocido maestro, el doctor Jerónimo Gil Otálora, docente, administrativo docente, historiador, incansable trabajador de las causas sociales y de la cultura del departamento de Boyacá. Bienvenidos los tres. Muchas gracias, amigos televidentes de Telesantiago. Los invitamos a que nos acompañen en estos momentos a una bonita charla que vamos a tener hoy en compañía del padre Marco Antonio Gil y del periodista académico Javier Hernández. Nuestro tema de esta tarde es justamente retomar la influencia del papel de la Iglesia en los últimos tiempos y concretamente nos vamos a, con motivo de la celebración de San Pedro Claver, cuya fiesta litúrgica es el día 9 de septiembre. Este santo es el patrono de nuestra Academia de Historia Eclesiástica de Boyacá. Sobre él vamos a hacer un poquito de énfasis, la vida de este santo, pero más que todo, él, su vida y su proyección sobre los derechos humanos, porque San Pedro Claver es también el patrono de los derechos humanos. Mi saludo muy respetuoso y que siéntanse bienvenidos a compartir con nosotros en este programa Diálogos con la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Apreciado padre Marco Antonio Gil, la Iglesia no se ha quedado en el púlpito, ha pasado a la acción, ha pasado a la colectividad, a lo que nosotros conocemos como realmente Iglesia. Por ejemplo, ha incursionado la pastoral social en la salud, en el cooperativismo, en Cáritas y actualmente en algo muy interesante, el Banco de Alimentos, etcétera, que son obras de bienestar social todas. ¿Cuáles son sus puntos de vista al respecto, padre? Bueno, por la tarea de la pastoral social, un saludo nuevamente para todos los televidentes en esta tarde. La tarea de la pastoral social pues son especialmente 3 elementos. Primero, la formación. Entonces, Cáritas Internacional o Cáritas Nacional o Secretariado Nacional, su primera tarea es formación. Segunda, promoción. Y la tercera, que no debería ser, pero hay que hacerla porque el Papa mismo lo ha dicho y desde luego la realidad no lo pide, la asistencia, ¿no? A veces criticamos el asistencialismo, que damos y damos y que hacemos a la gente perezosa,
Y pues acá desde más o menos el año 2008-2009 se tiene pues un intento de organización del Banco de Alimentos, que con motivo de la pandemia, con motivo del COVID, pues ha servido para darle a comer a muchísimas personas. También para que muchas empresas, muchas personas de nuestras comunidades, pues vivan la caridad, den las ayudas al banco y desde el banco se lleva a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces sí, es un ente que tenemos. Aprovecho para agradecer a todos aquellos que nos han colaborado, que nos siguen colaborando. En el día de hoy ya he recibido colaboraciones, ayer, bueno, gracias a Dios nos están llegando casi a diario, y pues es una bendición porque allí podemos servir a Cristo. Y entonces tuve hambre y me dices de comer, que es la tarea principalísima que se tendría con el Banco de Alimentos. Doctor Gil, ¿algo que agregarle a este comentario Sí. del padre? En verdad, la acción social en la iglesia pues es algo de mostrar. La iglesia no es que le guste hacer aspaviento y haga ruido con sus obras que hace, sus obras de caridad. Ella sabe muy bien interpretar aquel pasaje bíblico que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Eso quiere decir que hay que hacer las obras de caridad sin hacer demasiado ruido, sin hacer demasiada publicidad. Pero no podemos ocultar una cosa tan maravillosa como ha sido a lo largo de la historia, que yo me acuerdo sobre todo a mediados del siglo XX hasta el momento actual. Cáritas fue una organización muy importante en la formación de la gente, propiciando con ellos la caridad, el compartir era importante. Infortunadamente, algunos tergiversaron la cuestión y se convirtieron en mendigos, a pedirle todo a la iglesia, a pedirle de caridad, y no era ese el sistema, ni era ese el objetivo de la iglesia, es ayudar y a servir. Me acuerdo mucho que por el año 62, en los comienzos de esta década, vino a Colombia el presidente John F. Kennedy a Colombia y le dio un refuerzo grande, un impulso grande a Cáritas, proveyendo bienestarina, aceite, otros comestibles y ropa, inclusive algunos utensilios para mejorar la vivienda y a las amas de casa, algunas máquinas de coser y cosas así. Entonces la gente trató de entender aquello como una cuestión política y ese no era el objetivo, era ayudar a la gente, colaborarle para elevar su nivel de vida. Maravilloso que fue eso de Cáritas. Y hoy día está en manos del padre Marco Antonio todavía ese servicio de asistencia social a través de sus programas que tiene la arquidiócesis. Para lo que dice la mendicidad, entonces todos los bancos de alimentos, no solo acá en Colombia, sino en el mundo, funcionan con el 10%. O sea, quiere decir, y se llama que es el aporte solidario, no se les da gratis a la gente porque realmente es una muy mala enseñanza, ¿no? Y entonces, siempre que van a pedir algo, se les pide más o menos el 10% de lo que se les entrega, ¿no? Y es para evitar que lleguen a ser mendigos, ¿no? Porque generalmente cogen las cosas y van y la venden en la esquina. Segundo, lo utilizan de pronto para estupefacientes. También a veces lo dejan olvidado por ahí, lo botan si se les regala. Entonces ya cuando les cuesta algo tienen que hacer un esfuerzo. Entonces no van a que les den, sino ellos tienen que, pues como si fuera a comprarlo, pero de todas maneras no es una compra, sino dar un aporte, ¿no? Que eso se entienda bien. Y ya lo saben todos, ¿no? Que siempre que van allá al banco, entonces tienen que dar su aporte solidario. Padre, la palabra pastoral es muy amplia. ¿A dónde llega ese significado pastoral? ¿Y a dónde llegan los auxilios que ustedes reparten? ¿A qué tipo de población de Tunja y de sus alrededores o de Boyacá, padre? No, pues hay que entender que la iglesia funciona por jurisdicciones, ¿no? Entonces yo soy director de la Pastoral Social Arquidiocesana de Tunja. Son 65 parroquias, yo solo
mi tarea es con esas 65 parroquias. También hay director de pastoral social en Duitama y Sogamoso. Hay director de pastoral social también en Chiquinquirá, en Garagoa, en Yopal, en Bogotá, etc. Entonces, cada uno le corresponde una jurisdicción, ¿no? Entonces, ahí es donde desarrolla su tarea. Y pues también el compromiso más grande de la tarea pastoral en lo social es precisamente eso, ¿no? Nada más y nada menos que es casi irrealizable, pero se intenta hacer la evangelización de lo social. Sí, señor. Entonces, La pues es una tarea evangelización. amplísima y pues uno trata de hacer algunas cositas, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta ante este panorama, por ejemplo el actual, pues uno ve que no está haciendo prácticamente nada, ¿no? Porque hay muchísimo por hacer y pues no se alcanza. Ya con Monseñor Gabriel Ángel se ha estado mirando diferentes realidades y cómo afrontar esas realidades. Dios quiera que en un momento dado tengamos pronto más personal, no sé, para enfrentar y realmente hacer una verdadera pastoral social, porque uno con el personal que tiene, gracias a Dios, pero no se alcanza a hacer mucho. Nuestro presidente de la federación, el doctor Jerónimo Gilo Tálora, nos ha invitado muchas veces, hemos compartido con él, a una fiesta muy significativa y, como él dijo, a la fiesta a honrar al director espiritual, si se dijera así, o en su nombre, el santo Pedro Claver. Y aquí en Tunja se celebra la fiesta con mucha pompa, doctor Gil. Bien, quisiera recordarle a todos los académicos y a todos los amigos que hoy día andan hablando por aquí, por allí, sobre los derechos humanos. No olviden que también los derechos humanos es como una moneda, tiene las dos caras. Por un lado los derechos y por otro lado los deberes. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer una conexión muy importante entre el tema que veníamos trabajando la semana anterior sobre acción cultural popular y la acción social. Ahora, acción cultural popular como un programa, un proyecto que defiende y que pone en la práctica los derechos humanos en favor de los campesinos y de los más vulnerables de nuestra población. Por ahí comencemos a hablar, compañero Javier Hernández, como historiador, como investigador de Acción Cultural Popular. Tomemos este tema de los derechos humanos. ¿Cómo funcionan ahí en Acción Cultural Popular? Muchísimas gracias, profesor Gil. Bueno, para hablar de derechos humanos es importante tener en cuenta muchísimo lo de la Iglesia católica, porque tenemos que hacer un recuento. El profesor hablaba en el programa anterior de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, recordemos que él hace unos escritos muy interesantes en los cuales también se basa Santo Tomás de Aquino para su gran escrito, donde hace un recorrido muy importante de lo que es el ser humano, la espiritualidad, cómo debe obrar el hombre, cómo debemos actuar en la tierra, y lo hace desde una manera racional y desde el elemento espiritual. Ahí retoma muchísimo lo de los griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, y viene a dar esos conceptos de preguntas con luego respuestas que él da, y se basa en Pedro Lombardo. ¿Qué hace él? Lo organiza de tal manera que sea entendible y no sea tan repetitivo como el escrito que hace Pedro Lombardo. A partir de ahí se siguen desarrollando una serie de actividades sociales y aparece hacia el siglo XVI, hacia 1500, Juan Luis Vives, que si bien él no era sacerdote, sí se convirtió, o sus padres mejor se convirtieron, porque ellos eran judíos, se convirtieron al catolicismo y él sigue esa doctrina de la Iglesia
Y Juan Luis Vives escribe un libro muy interesante que precisamente tiene que ver con este tema, y ahí están los derechos humanos. Este libro habla sobre cómo se debe ayudar a los pobres, y el libro se llama El socorro de los pobres. Ese es un libro, un texto que sirve de base muchísimo inclusive a las naciones del mundo. Amigo personal y gran persona que apoyó inclusive a Tomás Moro, cuando inclusive rechaza lo que hizo el rey en Inglaterra, Enrique VIII, de separarse de Catalina, de la reina Catalina de España, y él lo respalda. Y todo este trabajo es demostrar, la iglesia tiene que estar ayudando a la gente y tiene que ir por el concepto que se maneja desde la espiritualidad y el respeto a los demás. Eso es de los derechos humanos, y en ese proceso se sigue avanzando, que es cuando podemos hablar de esa acción social de la iglesia que llega a Fray Bartolomé de las Casas, que llega también a San Pedro Claver, y también se toma por Acción Cultural Popular en esa misma dinámica. Si nos ponemos a analizar inclusive todas estas acciones, textos y actividades que se desarrollan, se coloca un elemento fundamental que trabajan todos: la dignidad del ser humano. Y en esa dignidad del ser humano es cómo podemos ser mejores. Se habla desde la Edad Media el concepto de que el pobre es como una lacra humana, porque toda nuestra existencia han habido pobres, pero a través de este escrito, por ejemplo, de Juan Vives, dice cómo podemos ayudar a que esas personas no sean mendigas, sino que ayuden a que estas personas sean mejores desde su propio trabajo y con iniciativas propias. Eso es lo que hace Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa: presentar elementos a las personas, capacitarlas para que ellos puedan también desarrollar su vida con dignidad. Muchísimas gracias. A continuación vamos a unos mensajes de interés comercial. Frailejones, páramos, verdes montañas, cascadas y ríos, bosques de niebla, cielos limpios y exuberante fauna. Todos ellos hacen parte del tesoro que debemos proteger para asegurar la futura existencia en el planeta. Cuidemos nuestro entorno natural. Es un compromiso de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. 60 años por la vida en el territorio. La CNSC abrió la convocatoria territorial Nariño. Los colombianos interesados podrán aplicar a más de 1.200 vacantes que se ofertan en la modalidad abierto, entre las que hay empleos que no requieren experiencia. Para más información ingresa a www.cnsc.gov.co e inscríbete en CIMO hasta el 5 de septiembre de 2021. Haz parte del cambio y sírvele a tu país. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entre todos podemos luchar contra el COVID-19, también contra otro virus, la corrupción. Todos somos uno en el cuidado de los recursos públicos de la ciudad. Desde la Contraloría de Bogotá, te invitamos a denunciar los malos manejos de los dineros de la capital. Ingresa a www.contraloriabogotá.gov.co o escríbenos a controlciudadano@contraloriabogotá.gov.co. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Recibiste un mensaje de texto como este? Cuidado, personas inescrupulosas están usando el nombre de la entidad para robar tus datos. No caigas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones no realiza ningún tipo de notificación o comunicación a través de mensajes de texto sobre el supuesto bloqueo de celulares por duplicidad de email y no homologación. Si recibes estos mensajes, no abras los enlaces incluidos y envía un pantallazo a atencioncliente@crcom.com
crecrecom.gov.co. Consulta toda la información oficial de nuestra entidad en www.crecom.gov.co. Los consultorios jurídicos de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y la Universidad Antonio Nariño, sede de Uitama, ofrecen asistencia legal a la población migrante y refugiada. Contáctenos en las líneas de atención Tunja 320-409-6993 y Duitama 310-213-2901 o envíe sus inquietudes a santotomastunja@opcionlegal.org o uan@opcionlegal.org. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Bienvenidos. Continuamos con un tema demasiado interesante. Nos vamos a referir a continuación sobre un personaje para unos muy conocido, para otros desconocido, o quizá yo me equivoque. De todas maneras, los invito a dialogar un poquito sobre nada más y nada menos que San Pedro Claver. San Pedro Claver vivió en Tunja, por favor. A ver, padre, resúmanos un poquito la trascendencia de la vida de este santo, su estadía en Tunja y su gran obra que hizo en Cartagena, donde pasó la mayor parte de su tiempo. Bueno, pues San Pedro Claver es reconocido como el esclavo de los esclavos, ¿no? Vino acá a Tunja porque la iglesia de San Ignacio, que muchos la conocemos ahí a media cuadra de la Plaza Bolívar, también ahí donde está el Colegio Boyacá, era el noviciado y él estuvo un tiempo ahí preparándose, ¿no? Él pues vino de Europa, de la comunidad de los jesuitas, y pues su tarea fue que en Cartagena, como en esos momentos cuando él vino, nació en 1580 más o menos, pues vino acá de joven, y entonces se dedicó a atender a los indios, aquellos que se les violaban todos sus derechos, que eran atrapados, digámoslo así, cazados en el África, perdón, no eran los indios, eran los habitantes de color, los negros, digámoslo así, con el respeto a las personas de color, eran los negros, los traían en barcos, muchos morían, muchos venían totalmente enfermos, todo lo que vivían también, otros llegaban acá a América, pues desde luego después de ser sacados de su cultura, de su familia, de su realidad, y en situaciones deplorables, muy enfermos, psicológicamente destruidos, y desde luego San Pedro Claver se dedicó a atenderlos, ¿no? A darles todo lo necesario para humanizarlos, para devolverles su dignidad, ¿no? El alimento, la curación, el cargarlos en sus brazos, el mostrarles afecto, etcétera. Todo eso fue lo que hizo él, ¿no? Y entonces su fiesta se celebra el 9 de septiembre. Y con ese motivo siempre se ha celebrado en esas fechas la Semana por la Paz. Y en ese momento el Secretariado Nacional, Red de Paz, también la Universidad Javeriana precisamente y otros entes van a celebrar la semana número 34. Pues desde luego mirando todo el conflicto que hay en Colombia, donde también, igual que se le violaba a la población negra todos sus derechos, aquí con masacres, con el abuso sexual violento por la guerra, etcétera, tantas situaciones que se han dado. Entonces ese es el motivo. Y en este año
pues se nos invita para que reflexionemos sobre la reconciliación y la verdad. Entonces, van a escuchar aquí en la arquidiócesis concretamente, vamos a hablar de la violencia donde más se daña al ser humano, que es en el seno de la familia, ¿no? Entonces, ya con el señor arzobispo, con párrocos, con el vicario pastoral, el vicario de familia, también mirando dónde es donde más entre nosotros se violan los derechos humanos, y es allí en el seno de la familia. Así que vamos a enfatizar y estamos enfatizando pues toda esta tarea, y esperamos que de alguna manera superemos algo de esa violencia que tenemos en nuestras familias, donde le violamos el derecho a la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás, a los hermanos y a los abuelos, a los adultos mayores. Entonces ahí tenemos toda una tarea maravillosa, pero hasta difícil, porque como decía nuestro arzobispo anterior, la violencia en Boyacá es de las puertas para adentro. Se cierra la puerta y ahí somos sumamente violentos. Así que a participar con motivo de la fiesta de San Pedro Claver en la Semana por la Paz. ¿Y verdad que podemos tener familias no violentas, familias que vivan en paz? Indudablemente, la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá extiende la invitación para que toda la Iglesia Católica se vincule a esta gran jornada muy actual, muy necesitada por todos los habitantes de la patria, y les deseamos y nos deseamos éxitos para que los resultados sean altamente positivos en tan tamaño esfuerzo. Doctor Gil, doctor Hernández, ¿algo que acotar sobre eso? Sí, le quisiera comentar esto, lo que acaba de decir el padre Marco Antonio Gil. ¡Qué maravilla! Se traslada de un hecho histórico del padre Claver, esclavo de esclavos, que no le dio reato, no le dio asco tratar a esos enfermos, a esos negritos que venían en lamentables condiciones, enjaulados, enfermos, con hambre, sin abrigo, sin afecto. Realmente todos sus derechos estaban violados ahí, todos sus derechos. En fin, pero nos traslademos a este momento actual que estamos hablando de paz. Y a uno se pregunta, ¿pero cuál paz? Si los noticieros de televisión, infortunadamente, no hacen sino mostrarnos violencia, odio, enemistades, violaciones de los derechos humanos, en toda forma, como lo acaba de decir aquí los compañeros. Estimado Javier, retomemos esa última intervención suya sobre la dignidad de la persona, sobre la cual Acción Cultural Popular fundamentó toda su doctrina, toda su metodología para llegar a los campesinos con una formación, con una educación integral. Comenzando justamente por ese concepto de que el ser humano, el hombre es persona. ¿Qué quiere decir persona? Persona quiere decir un ser inteligente, un ser creado por Dios con una capacidad mental y con un cuerpo y un espíritu. Así haya gente que no crea en la parte espiritual. Pero de todas maneras no podemos ir contra la corriente. Hablemos un poquito, compañero Javier Hernández, sobre esa parte que me parece fundamental. Los derechos humanos, el primer derecho fundamental, además del respeto a la vida, el derecho a la vida, es justamente la dignidad de la persona. Muchas gracias, profesor. Bueno, si me permiten, quisiera hacer una acotación también a lo de San Pedro Claver, porque creo que es importante también conocer su preparación. La preparación que hace San Pedro Claver o Pedro Claver en su momento es en Barcelona. Después de Barcelona hace sus estudios en Palma de Mallorca y desde allí, en Palma de Mallorca, conoce a un personaje que precisamente lo motiva y es quien le da esos elementos de los derechos humanos, del respeto a los demás, y además lo aconseja que es importante ayudar y lo incita
le dice, ¿por qué no se va a las Américas a hacer ese trabajo pastoral? Eso sucede con, en este momento ya, San Alonso Rodríguez. Y San Alonso Rodríguez, que era un personaje ya de una edad avanzada y que en ese momento era portero del seminario o del convento jesuita, le da todo ese apoyo desde la acción católica, desde la doctrina social de la Iglesia, del que como sacerdote, como persona que estaba comprometida con la sociedad, debe ayudar. Y es cuando él viene a las Américas, llega a Cartagena sobre 1610 y está aquí en Tunja sobre 1612, 1613 y empieza a desarrollar su trabajo precisamente pastoral apoyando a los indígenas. Recordemos que ya para 1547 Fray Bartolomé de las Casas había hecho ese apoyo importante para el respeto y es donde sale la ley de los indios. En ese momento, cuando se empieza a respetar a los indígenas y que tienen que cumplirse unas normas específicas donde no se pueden maltratar como lo hacían con los esclavos. Desde esa dinámica y desde ese primer punto que subraya también Fray Bartolomé de las Casas, un dominico que dedica también su vida a ayudar a los indígenas, toma también todos esos elementos San Pedro Claver para empezar a desarrollar el derecho a los esclavos de color. Y él se denomina, como decía el padre, esclavo de los esclavos o esclavo de los negros, que es realmente como él se denomina, esclavo de los negros, y hace todo su procedimiento. Aquí se empata muchísimo con Acción Cultural Popular porque Monseñor Salcedo llega a Sutatenza, a un poblado que en esa época tendría unos 6.000 habitantes más o menos, y empieza a desarrollar su actividad ayudando al campesino. Su objetivo principal fue ayudar al campesino adulto, porque recordemos que existían unas escuelas, sobre todo en la parte urbana, donde se enseñaba generalmente hasta segundo de primaria, pero luego las personas que eran mayores eran iletrados. Estas circunstancias es lo que empieza a desarrollar Monseñor Salcedo a través de los elementos de la radio, el cine y posteriormente la prensa. Recordemos que inicia con el cine, porque para aquel entonces, y además hay unos postulados muy importantes de Pío XI, donde él hace unos comentarios específicos y se reúne en Roma con todos los grandes empresarios del cine de Estados Unidos y les hace la propuesta: desde el cine debemos dar ejemplo de cómo debemos comportarnos como seres humanos y no producir películas que enseñen cosas negativas y distorsionen el concepto del ser humano y de la evangelización que debe hacer la Iglesia Católica, no por capricho, sino porque es la forma que debemos orientarnos como seres humanos racionales, pensantes e inteligentes. Ese trabajo lo empieza a desarrollar precisamente escogiendo películas, Monseñor Salcedo, y con esas películas empieza a atraer a los campesinos que normalmente se la pasaban tomando chicha, generando conflictos, y en aquella época que era de violencia, se mataban simplemente por el color político. Eso cambia con Radio Sutatenza de Acción Cultural Popular, porque ya no es el concepto del color político, que realmente ellos no tienen ninguna argumentación lógica sobre liberal y conservador, pero sí con un color político. Él cambia esas circunstancias y resultan todos viendo películas donde se ríen, comentan y se salen de esos espacios de agresividad y empiezan a tener un concepto mucho más claro de lo que es realmente ser católico, de lo que es realmente ayudar a los demás, de lo que es realmente tener dignidad. ¿Cómo? Mejorando su calidad de vida, donde ya no viven en una habitación con los animales como se hacía en aquel momento, donde todos esos excrementos, olores y falta de aseo generaban inclusive unos problemas grandes de salud, que es donde entra luego el doctor Salas, que en ese momento está haciendo su práctica para 1949, empieza a hacer su práctica en Sutatenza precisamente como médico y crea toda la estrategia de cómo ayudar a las personas para que empiecen a desarrollar una práctica de higiene. Eso es la dignidad del ser humano desde cada una de las facetas que debe seguir. ¿Cómo debo vivir en mi casa?
de qué manera debo vivir. Ya no debo dormir en el piso, sino una cama, desde mis posibilidades, pero también, como decíamos anteriormente, la dignidad de poder utilizar la tierra de forma correcta, que me produzca y además me deje ganancias para poder vivir dignamente. Eso entre otras muchas cosas. Interesantísimo, compañero Javier Hernández, sobre este tema. Retomemos un poquito hacia los derechos humanos en la actualidad. En la actualidad se está hablando demasiado sobre los derechos humanos, o sea, se denuncia mucho en los medios de comunicación, sobre todo la juventud, anda reclamando los derechos humanos, que aquí se violaron, que allí también, que nadie respeta los derechos humanos. Yo quisiera hacer un comentario a ese tema. Es lo elemental que se rompieron las buenas costumbres en los hogares. Y hemos hablado anteriormente sobre la familia, que era el núcleo de la sociedad. Cuando la sociedad abandona la familia, destruye la familia, la pisotea, la desorganiza, cuando por las libertades modernas la familia se ha convertido en apenas el encuentro de los esposos quizá, y no hay ni ese amor ni esa enseñanza. Se han roto las tradiciones. Un ejemplo muy concreto para la juventud de ahora. En nuestra infancia, los padres eran muy celosos por una palabra que llamamos respeto. Si uno en la mesa iba a tomarse el pan del hermanito, la mamá de una vez le ponía la mano, un puño o una palmada en la mano, respete, esa no es su comida, es la de su hermano. Si algo se encontraba por ahí, respete que eso es ajeno. Si pasa una persona, un adulto, respete que a los adultos hay que respetarlos y estimarlos. Ahí está la dignidad de la persona. Pero esas costumbres se perdieron, entonces ya el robar, el asesinar, como están llenos los noticieros de toda esta maldad, pareciera que ya no funciona para nada los derechos humanos. Reflexionemos en los derechos, pero reflexionemos en los deberes. ¿Cuál es mi deber como ciudadano con respecto a los derechos humanos? Evocamos a San Pedro Claver como protector de los derechos humanos del nativo y lo seguimos evocando como protector de los derechos humanos en la actualidad, más que nunca, dada la crisis que se está viviendo. Se ha hablado suficientemente sobre la dignidad humana, el derecho a la vida, los mismos deberes que cada uno de nosotros debemos tener muy claro para poder exigir, y esperamos que este diálogo haya llegado con mucha claridad y con muchos mensajes, no sin antes escuchar dos conclusiones en la tarde de hoy. La primera, el académico Javier Hernández, y la última, el presidente de la Federación, Gil Otálora. Muchísimas gracias, maestra. Sí, precisamente con estos conceptos de cómo nuestra sociedad viene trabajando, viene cambiando y todo lo que se viene presentando, es pertinente tener en cuenta que el pasado 27, 28, 29 y 30 de agosto se conmemoraron los 200 años de nuestra Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. Eso tiene que ver muchísimo con todo como se planteó precisamente el país, que en este momento no se está cumpliendo la mayoría de las cosas. Para eso tenemos que hacer memoria sobre el mismo discurso de don Antonio Nariño, donde en todo su discurso habla de los derechos del hombre. Primero, si yo tengo derechos, también tengo deberes, de tal manera que todo como buen ciudadano debo tener derechos y debo tener deberes. Eso es lo que se debe conjugar entre la parte material y la parte espiritual para poder desarrollar una buena sociedad. Muchas gracias. Sí, como conclusión, si yo como ser humano respeto a mi prójimo,
a la persona que está al lado, a quien esté en la calle, al hogar, a la persona que necesito consultar en una oficina, en un lugar donde a pedir un servicio, hay que respetarlo. Allí comienza el valor de los derechos humanos. Muchísimas gracias de parte de la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá por habernos acompañado en esta tarde con este diálogo interesante, y hagámosle un homenaje real a San Pedro Claver, tratando de cumplir los deberes, no solamente reclamar los derechos, sino cumplir nuestros deberes. Muchas gracias, amables participantes en el diálogo de la tarde de hoy. Les hablo Lucila Abella de Santisteban, docente, periodista, investigadora e historiadora. Nos veremos en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias, amables televidentes.